actualización también, donde se incorporaron otros consentimientos más, pero en definitiva contienen esos más de 140 guías para la confección de consentimientos informados de acuerdo a las distintas especialidades que se ven involucradas en la atención médica. Con lo cual, si alguna de las clínicas asociadas a la mutual no cuenta con ello, sería bueno que lo soliciten, porque al día de hoy se siguen recibiendo demandas con historias clínicas que carecen muchas veces de una adecuada instrumentación de la historia clínica y dentro de lo que es la historia clínica del consentimiento informado, a lo que un poquito nos vamos a referir en esta charla, digamos, diciéndoles que pondré algunos minutos y después, bueno, quedarán otros tantos para que si alguno desea hacer alguna pregunta o solicitar alguna aclaración pueda hacerlo. El primer punto que yo me quise, digamos, porque un poco la temática es el derecho a la información y específicamente el consentimiento informado. Respecto de lo primero, la primera cuestión a la que hay que referirse y que tanto la legislación como la jurisprudencia cada vez son más enfáticos en este principio es el de la autonomía y la voluntad del paciente. Es decir, los pacientes tienen pleno derecho a decidir sobre el cuidado de su salud, sobre sus últimos días en el caso de una enfermedad incurable e irreversible, y al mismo tiempo tienen pleno derecho a decidir, digamos, consentir atenciones médicas, rechazar atenciones médicas y revocar consentimientos o rechazos que hayan dado previamente atenciones médicas. Esta autonomía de la voluntad es plena respecto de procedimientos médicos, respecto de procedimientos biológicos, respecto de tanto de terapias como de intervenciones, más o menos invasivas, no se distingue. Y inclusive estamos en una situación a partir, digamos, de las últimas reformas legislativas donde el paciente puede aún rechazar medidas de, digamos, hidratación, alimentación y soporte vital. A ese extremo digamos, en esa situación es en la que estamos y en la que contempla nuestra legislación. En la medida que ello no implique realización de prácticas de eutanasia, que vamos a ver con qué criterios son contempladas en nuestra norma. Puede dejar sin efecto cualquier rechazo que haya emitido el paciente. Todo eso tiene que estar en la historia clínica y es la primera cuestión un poco la que yo quería destacar, que toda la problemática de la información que se le proporciona al paciente, de las conformidades o rechazos que emiten los pacientes o en su caso los representantes, tienen que estar asentadas en la historia clínica. Más allá de los formularios especiales de consentimiento informado que se confeccionan, y lo vamos a ver, para determinadas intervenciones quirúrgicas o procedimientos médicos. Y la otra cuestión así general, para tenerla como pauta de funcionamiento, y que lo establece tanto la ley 26.529 como el Código Civil y Comercial que rige desde el año 2014, la ley es previa. Ante cualquier situación de duda o de conflicto o de, digamos, de controversia, debe preverse la intervención de un comité de ética que tenga la institución y si la institución no lo tiene, requerirlo judicialmente para resolver en definitiva situaciones límites que se plantean o de discrepancia respecto de qué hacer y qué no hacer, qué aceptar y qué no aceptar respecto de las prácticas terapéuticas que hayan sido indicadas. Dentro de este capítulo vinculado a la plena autonomía de los pacientes para decidir o rechazar terapias y procedimientos, hay una cuestión que se presenta desde el punto de vista práctico con bastante frecuencia y que tiene que ver con la situación de los menores. Los menores tienen el mismo derecho que los pacientes a recibir información, la información sanitaria, es decir, la relativa al diagnóstico, al tratamiento, a las alternativas terapéuticas, a los riesgos y eventuales complicaciones del tratamiento, a las consecuencias de no llevar a cabo el mismo y al derecho a
a rechazar determinado procedimiento, rige tanto respecto de los mayores como respecto de los menores, plenamente. El menor tiene que participar activamente en el proceso de decisión, siempre en función de su grado de madurez y desarrollo. Esas son las palabras que utiliza la norma, digamos, y a partir del nuevo Código Civil rige lo que se llama un principio de autonomía progresiva, distinguiendo por edades, cosa que no hacía la ley 26.529, que es la ley bajo la cual, aclaro, se confeccionaron y se publicaron las obras que hacíamos referencia al inicio de esta charla. Con posterioridad a la edición de las mismas, salió el nuevo Código Civil y Comercial, que en términos generales ratifica el 90% de todo, pero agregó algunas cuestiones y una de ellas es la referente a esta capacidad progresiva reconocida en los menores para la toma de decisiones médicas, distinguiendo situaciones de menores que tengan entre 13 y 16 años y de menores que tengan más de 16 años, y alguna ley especial que la vamos a ver, menores que tengan más de, o personas que tengan más de 18 o 18 o más años. Respecto de la primera franja, digamos, etaria, pueden decidir libremente respecto a aquellas intervenciones que no son invasivas. Cuando el procedimiento es invasivo y puede afectar su salud, tiene que, digamos, actuar conjuntamente con su representante legal. Y a partir de los 16 años, según el Código Civil, tiene capacidad plena para tomar decisiones médicas. Es decir, que la opinión del menor en el proceso de decisión para la instauración de un tratamiento médico debe ser considerada, reparando, y el médico es el que mejor lo debe hacer en su nivel de comprensión de lo que se informa, pero teniendo en cuenta estos parámetros etarios a lo que hacía referencia. De 13 a 16 años solamente para lo que no es invasivo, a partir de los 16 para lo que es invasivo, pero con ayuda, digamos, conjuntamente con sus representantes, y ya a partir de los 16 sin necesidad de esto último. Cuando hay conflicto, vuelve a tomar intervención la regla general que decía anteriormente de la intervención de un comité de ética. Y la otra situación que se puede plantear duda es la que tiene que ver con la ley de identidad de género, que a diferencia del Código Civil habla de 18 años. El punto es que la ley, digamos, la ley de identidad de género es previa a la sanción del Código Civil y Comercial, con lo cual la ley previa habla de 18 años y la ley posterior habla de 16 años. Pero también es correcto decir que la ley previa es una ley específica para determinados procedimientos y prácticas que son las que tienen que ver con la identidad de género, con lo cual todo es discutible, pero la opinión quizás mayoritaria es la que sostiene que debe tener 18 años la persona para poder decidir libre y plenamente respecto de la enumeración de prácticas y procedimientos que dicha ley avala para cambio y reconocimiento del género con el que se autopercibe el paciente, para usar las palabras que utiliza la norma. Otra de las cuestiones que también hay que tener en cuenta en relación a la ley 26.529 y que también es considerado por el Código Civil y Comercial, tiene que ver con la información sanitaria, que tiene que ser clara, suficiente y adecuada. Y la misma es la que tiene que estar volcada en la historia clínica. Adecuada tiene que ver más que nada con el lenguaje y las características de la patología que tenga el paciente, que sea comprensible, que sea suficiente para que pueda tomar la decisión de aceptar o no la atención médica, porque de eso se trata, y en función de esa información que la tiene que proporcionar el médico y que la historia clínica tiene que hacer constar que es el médico el que la proporcionó, a partir de ello es que el paciente participa en la toma de decisiones respecto de los procedimientos o atenciones que se le van indicando o eventualmente sus representantes. El médico puede el paciente de igual modo rechazar
manifestar su voluntad de que rechaza recibir información médica, y en esos casos debe ser respetado, salvo cuando esté en riesgo su vida, en cuyo caso se le debe comunicar a las personas digamos, representantes o que lo acompañan, o el mismo paciente es quien puede manifestar, y hay que hacer constar en la historia clínica, su propósito de no recibir él información sanitaria, pero sí que la misma la reciba determinada persona y sea esa persona la que tome las decisiones respecto de si se avanza o no, o se ejecuta o no determinada práctica o procedimiento. E insisto en que todo eso tiene que estar claramente reflejado en la historia clínica, salvo situaciones de riesgo de urgencia o riesgo de vida para el paciente. La información, bueno, como les decía, tiene que ser completa, y buena parte de la misma va a estar plasmada también no solamente en la historia clínica, sino en un instrumento que forma parte de la historia clínica, aunque esto parezca una obviedad. Muchas veces se administra por separado y no es correcto, entonces se terminan presentando a contestar demanda historia clínica sin los consentimientos informados, cuando los mismos debieran integrar el cuerpo de la historia clínica. Y otro punto, digamos, a tener en cuenta es la confidencialidad de los registros. La regla es casi absoluta. Los registros médicos, es decir, toda esta información plasmada en la historia clínica, tiene que resguardarse su confidencialidad, y cede frente a ese principio general solamente frente a situaciones donde hay peligro para la salud pública, está en juego la salud de un tercero, o fundamentalmente, en el caso práctico, para que puedan intervenir y actuar los financiadores del sistema de salud. Allí, digamos, hay una digamos, deja de ser estricta y absoluta la regla de la confidencialidad de los registros médicos, pura y exclusivamente respecto del conocimiento y de la actividad de los financiadores del sistema de salud, porque se entiende que hay una autorización tácita a que los mismos accedan a la información clínica del paciente a partir de que el mismo requiere la atención de su servicio de salud por resultar afiliado a determinado financiador del sistema. Otro de los aspectos que tiene que ver con el deber de información y con el derecho a la información es el de las directivas anticipadas, que son las directivas que el paciente puede emitir durante el transcurso de su vida respecto de qué procedimientos y prácticas acepta recibir y cuáles no acepta recibir ante una situación de enfermedad bien terminal, bien irreversible e incurable. El contenido de esas directivas anticipadas puede ser y tiene plena validez digamos, tiene plena validez lo que el paciente decida emitir como directiva anticipada. La única limitante a ello es que no puede imponer la realización de prácticas eutanásicas, que solamente están permitidas en algunos pocos países, como Bélgica, Holanda y algunos otros más que en este momento no recuerdo, lo que se llama eutanasia activa, que es lo que vamos a ver. Pero salvo que impliquen procedimientos médicos activos, adrede, y que tengan como finalidad producir el deceso del paciente, si no implica eso, la directiva anticipada debe ser cumplida por el establecimiento de salud y por los profesionales médicos actuantes, en la medida que haya sido adecuadamente instrumentada, y para ello deben ser otorgadas ante escribano público o ante juzgado de primera instancia, dice la norma, con la presencia de 2 testigos. Esas directivas anticipadas pueden ser en cualquier momento rectificadas, modificadas por parte también del paciente, y digamos, en definitiva, deben ser volcadas también a la historia clínica cuando se inicie una atención que a la postre pueda llevar a la necesidad de tener que decidir o no acerca de su cumplimiento. Finalmente, digamos, está lo concerniente o lo que refiere el consentimiento informado propiamente. Respecto de esto, la primera cuestión que a mí me gustaría
mencionar es que está regulado tanto en los artículos 5 a 11 de la ley 26.529 y también por el artículo 59 del Código Civil y Comercial, que como decía fue sancionado con posterioridad a esa ley, que a su vez ha sido reformada por otras. Para intentar ser prácticos desde el punto de vista del ejercicio y de la actividad sanatorial, hay una primera, es bueno distinguir y que siempre, pero que no siempre se cumple, es que una cosa es el consentimiento informado y otra cosa es el consentimiento general de internación. El consentimiento general de internación es el consentimiento mediante que es un acto administrativo, en definitiva, es el consentimiento que el paciente otorga cuando concurre a una clínica o a un sanatorio para internarse en forma ambulatoria o no ambulatoria, para determinado procedimiento o cirugía, y en el cual básicamente presta su conformidad para que sea la institución sanatorial la que le brinde los servicios paramédicos y extramédicos necesarios para llevar a cabo dicho procedimiento, y si fueren médicos del staff, sean sus profesionales los que también intervengan en la atención médica. Pero regula en definitiva su proceso de internación. No tiene absolutamente nada que ver con el consentimiento informado de la práctica o el procedimiento o la cirugía puntual a la que va a ser sometido el paciente en el curso de la atención que va a recibir en el establecimiento. Siguiendo con el consentimiento general de internación, a su vez hay que distinguir dos situaciones. Una es la que tiene que ver con aquella en la que los médicos que intervienen son médicos del staff de la institución, y otra donde los médicos que van a actuar no son del staff. La institución médica opera como una institución abierta, donde solamente facilita hotelería, nutrición, quirófano, enfermería, farmacia y diagnóstico por imágenes, por decir las 5 o 6 actividades que van más allá de la actuación médica propiamente dicha, pero quien va a realizar esta última es un profesional ajeno a la institución. Si así fuera, hay que celebrar un tipo de consentimiento general de internación, mientras que si los medios que van a intervenir en la cirugía son de la institución, tendrá otro contenido el consentimiento general de internación. Sobre todo el primero, porque es el documento que después le permitirá a la clínica, en un eventual juicio, poder acreditar que no hay responsabilidad sanatorial respecto de esa atención, que no hay un deber de seguridad, que solamente la clínica proveyó servicios paramédicos y extramédicos, que no son esos servicios los que están cuestionados en la demanda, que lo que está cuestionado en la demanda es la atención, la praxis quirúrgica o la praxis médica del profesional médico, y que por tanto la institución, al haber actuado como una institución abierta, solamente comprometió los servicios antes aludidos, no tiene responsabilidad. Esto es generalmente, no siempre, pero generalmente acogido por los tribunales en la medida que uno lo puede acreditar en debida forma, y uno de los instrumentos mediante los cuales se acredita eso es este consentimiento general de internación de atención llevada a cabo por médicos que no pertenecen al staff de la institución. Después habrá prueba documental, instrumental de la obra asociada, donde también se puede acreditar qué percibió la clínica y qué no percibió la clínica de retribución por esa atención, acreditando que los honorarios médicos fueron cancelados por otra vía los profesionales, y que eso refrende de alguna manera lo que ya dice el consentimiento general de internación. Dicho eso, sobre el consentimiento de internación, sea con médicos o no del staff de la institución, sí hace referencia al consentimiento informado. La forma quizá un poco más dinámica de hacerlo, tratando de responder algunas preguntas básicas, sin perjuicio de que están a disposición de ustedes para su análisis y evacuar eventualmente dudas. En forma, después, digamos, pueden escribir y consultar y tendrán la respuesta. Cada uno de los modelos, según cada tipo de práctica, que algunas tienen una connotación o complejidad particular. Por eso se hicieron en su momento consentimientos informados por especialidad y dentro de cada especialidad para distintas prácticas o cirugías médicas. Pero las preguntas generales son: ¿qué es el consentimiento? Es un proceso gradual de información que empieza en el consultorio cuando el profesional toma la decisión de sugerir una determinada cirugía. Entonces, el paciente
le tiene que informar, debe informar que su diagnóstico, las alternativas terapéuticas, la que el profesional considera que hay que llevar a cabo, es el tratamiento quirúrgico que estima que hay que realizar, cuáles son los riesgos y complicaciones que el mismo puede tener para la salud e integridad física del paciente, cuáles son las pautas de alarma que tiene que seguir el paciente después de producida o digamos, de realizada la cirugía, cuáles son las alternativas que cuenta, qué resuelven una y qué no resuelven esas alternativas terapéuticas, por qué consiste el camino o la intervención sugerida es la que mejor va a resolver su patología o intentar resolver su patología, informar a oponerse a dicha intervención, cuáles son los riesgos que se someten para y finalmente el hecho que tiene de delimitar qué tratamiento desea recibir en caso de entrar en una situación de irreversible o digamos para respecto de la viabilidad digamos de su salud. Esos son los elementos que tiene que informar el consentimiento informado y puntualmente tiene que hacer una referencia a la práctica o a la cirugía en particular que se le va a brindar. ¿Quién tiene que informar todo eso? Es el médico, que primero lo hace en forma verbal, y ese proceso que yo decía que es el del consentimiento informado, termina, no empieza, termina con la firma del documento que se conoce como consentimiento informado. ¿A quién debe brindársele esa información? Es al paciente, salvo que fuera un menor. En el caso del menor volvemos a lo que anteriormente dijimos, los menores otorgan lo que se llama consentimiento participado, junto con sus representantes legales, que son los que tienen que autorizar la práctica médica que se está sugiriendo. ¿Cuándo debe proporcionarse o instrumentarse el consentimiento informado? En la etapa diagnóstica, para habilitar la etapa del tratamiento, porque de eso se trata. Lo que debe informarse es un poco lo que refería recién, cuál es el estado de salud del paciente, cuál es su diagnóstico, cuáles son las alternativas terapéuticas, cuáles son los beneficios esperados y los posibles riesgos del procedimiento que se le sugiere, los controles y pautas de alarma que tiene que cumplir, los riesgos de no aceptar el procedimiento y la posibilidad de rechazar o no el mismo. Debe informarse todo esto en forma clara, asequible, con la menor cantidad de tecnicismos posible. Por eso los formularios de consentimiento informado tienen que estar redactados de esa forma. No pueden ser vagos respecto de la práctica en cuestión, en qué consiste y de los riesgos que tiene. Fundamentalmente en eso hay que ser lo más minucioso posible, siempre dejando alguna fórmula abierta, porque muchas veces se suscitan complicaciones que no son las que están descritas como las más frecuentes en el consentimiento informado. Y finalmente, digamos, otra pregunta a responder es cuándo puede omitirse esta obligación, y básicamente eso se da en situaciones de peligro, de emergencia para el paciente, en el cual hay que actuar y no hay tiempo para ello, y el tratamiento o la cirugía a realizar es la que está indicada inexorablemente, irremediablemente frente a una situación de ese tipo, con lo cual allí seguramente el médico no va a responder porque no haya un consentimiento informado escrito otorgado por el paciente. El paciente puede negarse, digamos, este proceso prolongado de información puede negarse a recibir información, puede también manifestar que no la quiere recibir, digamos que la conformidad la otorgue otra persona, que la información sanitaria y por tanto el consentimiento informado para determinado procedimiento lo otorgue otra persona en su representación, ya sea aceptando o rechazando. Puede el paciente en todo momento y en la medida que no se haya iniciado el acto médico rectificar, es decir, dejar sin efecto
el consentimiento que haya dado. Insisto en que la historia clínica tiene que haber o el consentimiento informado o el rechazo terapéutico. En estas obras, las que hacía evolución al inicio de la charla, hay formularios y guías de confección de ambas cosas, por supuesto. Consentimientos informados y formularios de rechazo terapéutico, como tienen que estar técnicamente redactados para su validez como prueba documental en un juicio. Y finalmente, una situación que también se suele plantear desde el punto de vista práctico es cuando hay complicaciones intraquirúrgicas o intraoperatorias. El médico debe recabar consentimiento en la medida que ello no ponga en riesgo la continuidad de la atención y la vida del paciente. Aunque parezca mentira, hemos tenido situaciones donde por salir a buscar una conformidad para resolver una complicación que no estaba prevista y que se suscita, el paciente ha tenido un desenlace mucho más gravoso para su estado de salud por el tiempo perdido para ello. En situaciones de ese tipo, el médico debe aplicar la regla, la excepción que se transforma en regla en esos casos, que es cuando hay una situación de emergencia o de urgencia, el médico tiene que resolver según su sano criterio, porque está en riesgo la vida del paciente y prima eso respecto de la conformidad expresa a determinado práctico procedimiento, salvo que con anticipación y puntual y específicamente lo haya manifestado al paciente, como podrían ser situaciones de no aceptar transfusiones de sangre. Con esto un poco yo redondeo, digamos, lo que quería expresar respecto de directivas anticipadas, información sanitaria, consentimiento informado, autonomía de la voluntad y puntualmente la situación de los menores. Y bueno, si hay algunas preguntas, las respondemos, y si no, muchas gracias por haber participado de esta charla, digamos, y quedando siempre la entidad, la Mutual, abierta con su departamento de gestión de riesgos médico-legales, donde hay médicos y abogados, a responder todas las dudas, inquietudes que puedan tener respecto de determinadas atenciones o en general respecto de cómo están manejando su política de gestión de riesgos médico-legales. Hola, buenas tardes. No sé si puedo preguntar. Hay alguien antes que yo. Sí, claro, pregunte, adelante. ¿Cómo está? Yo soy Lorena de la Clínica Nueva Cruz Azul de Mercedes. Tengo dos preguntas para hacer. Una es, si el paciente es mayor de 16 años, ¿el que tiene que firmar el consentimiento informado es él? ¿O igualmente los padres tienen, o el representante tiene que firmar el consentimiento? No, sí, según el Código Civil Comercial nuevo, ya teniendo 16 años, puede firmarlo él solo. Ok, perfecto. Y la otra, tengo una situación puntualmente ahora en la clínica, de que tengo un paciente que tiene que hacerse una cirugía de cardio, el señor se quiere quedar y la hija se lo quiere... No se escuchó, disculpe. Bueno, tengo una situación hoy puntualmente en la clínica de un paciente que se tiene que hacer una CRM, una cirugía cardiovascular, él se quiere quedar y la hija se lo quiere llevar. En ese caso, si el señor firma él el consentimiento, no habría inconveniente. Si el señor está, digamos, con un grado de discernimiento suficiente como para entender la necesidad de ese procedimiento y el beneficio esperado para su salud, alcanza, no solamente que alcanza, sino que es él el que decide. Claro, bueno, pero después la hija, si llega a suceder algo, es una cirugía de alto riesgo, si llega a suceder algo, no nos importa, siempre y cuando no le haya dejado manifestado nada a la hija. En la medida que la historia clínica se pueda acreditar y si hace falta, nosotros sugerimos dar intervención al departamento de neurología, de que se manifieste, de que esté en condiciones de entender los riesgos de la cirugía a la que se va a someter, y que pese a ello presta su conformidad para dicho procedimiento, no hay ningún inconveniente. Ok, perfecto. Y por último, otra última consulta. Nosotros somos una clínica abierta que en general le hacemos firmar al paciente. Yo tengo un CD con todos los consentimientos que creo que es de ustedes, que en algún momento hace muchos años... Sí, el CD que después ha sido son PDF que se mandan por mail, porque bueno, cuando se hizo, contiene todos los formularios, sí.
Ok, eso debería actualizarlo, porque si lo tengo en CD debe ser viejo. Y los que están redactados allí, hubo un momento en donde salió una disposición del Ministerio de Salud de la obligatoriedad del uso del consentimiento informado bilateral, es decir, para ser práctico, pedía la firma de los médicos. Los Sí, formularios que ustedes tienen allí no está el espacio para la no, firma de los médicos. La no. obligatoriedad esa después el Ministerio se rectificó y lo hizo voluntario, con lo cual, si bien tiene más fortaleza legal que esté la firma del médico, Sí, muchas veces desde el punto de vista práctico es preferible que si no va a estar la firma del médico, no esté el espacio en blanco, como en muchas cosas. Por eso ok, cuando se redactaron esos formularios se trató de dejar la menor cantidad, o por no decir nada, de espacios en blanco, porque si no después no se completa en la práctica, se acompaña eso al contestar demanda y son más las debilidades que las fortalezas para defender lo realizado. Conclusión, se pueden utilizar eso. Lo que se hizo después de esa obra es hacer nuevos consentimientos informados, unos 60 más debe haber, algunos vinculados a la pandemia y otros no, de distintas prácticas que la clínica nos va pidiendo, no sé, parto asistido, para un ejemplo, lo que fuere, que ustedes los pueden ir sí. solicitando. En definitiva, siempre hay un stock actualizado de todo lo que hay que usar. Ok, y ahora que se va a imponer o que se tiende a la historia clínica digital, ¿sí? Y que la obligatoriedad de guardar las historias. ¿El consentimiento informado se tiene que guardar en papel o se puede escanear y sumar a esa historia digital? No, se puede escanear y agregar esa historia digital, e incluso más. Lo que pasa es que lo que voy a decir para muchos es extraño, pero creo que en muy poco tiempo no lo va a ser. Ya digamos, progresivamente los ciudadanos van registrando su firma digital, con lo cual los PDFs pueden tener firma digital con token o sin token, pero son plenamente válidos como prueba documental. Es decir, cualquier persona que tenga registrada su firma digital puede firmar cualquier PDF y firmarlo de esa manera sin tener que insertar una firma hológrafa. Ok, Cuando el paciente tenga firma digital, se le puede hacer firmar de esa manera. Si no la tiene, va a tener que firmar en papel y después escanearse. Pero digo esto porque ok, hoy resulta, perfecto. quizás el 1% de la población tiene firma digital registrada, o tenemos firma digital registrada, pero dentro de poco tiempo va a ser más de la mitad. Ok, perfecto. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. No, por nada. Hola, ¿te puedo preguntar? ¿Sí? Mi nombre es Romina, soy compañera de Lorena y te hago una pregunta puntual. Vos hablaste de los médicos que alquilan el quirófano, por ejemplo, ¿no? Que no son del staff de la clínica, que si está el consentimiento firmado del médico, que no pertenece a la clínica, es como que la clínica se desliga de la demanda. ¿No pasa a ser solidaria la clínica? No, a ver, yo lo que dije es lo siguiente. La clínica siempre tiene que suscribir con el paciente un consentimiento general de internación. Es ese Sí. consentimiento que la secretaria o la administración, cuando llega el paciente, le hace firmar. Y junto con eso, muchas veces le hacen firmar el consentimiento informado. En realidad, el consentimiento informado lo tiene que firmar el médico con el paciente en su consultorio. Eso es lo que debiera ocurrir. Sí. Muchas veces, cuando el procedimiento no es ese y se hace de esta manera, se nota que se hizo de esta manera. Y los jueces lo advierten, porque hay espacios en blanco, por lo que fuere, se nota que es un modelo, tiene membrete de la clínica, mil situaciones que se dan en la práctica que hace que se note que es un consentimiento, un formulario preimpreso que se le ha hecho firmar al paciente sin informarle mucho previamente. Por eso resalte que el consentimiento informado es un proceso que lo inicia el médico cuando en consultorio toma la decisión de programar una cirugía. Informa y una vez que informe y el paciente está de acuerdo, le pide que suscriba ese consentimiento informado. Y con ese consentimiento informado debiera ir a la institución, el paciente o no, y debiera el médico guardar un ejemplar para incorporarlo a la historia clínica, que es única,
a través de los canales de la institución para que quede añadido a la historia clínica. Eso es el consentimiento informado. Sí. Si el médico es ajeno a la institución, el médico va a tener ese consentimiento informado y la institución podrá pedirle, solicitárselo como práctica habitual. Mira, usted opera en esta institución, pero los consentimientos informados tienen que estar añadidos a la historia clínica porque la custodia de historia clínica tenemos nosotros acá. Entonces tiene que entregar ese consentimiento informado para ser agregado a la historia clínica. O él o el ejemplar del paciente que tenga el paciente. Pero eso es respecto al consentimiento informado. La clínica tiene que firmar un consentimiento general de internación. Sí. Ahora, lo que hay que distinguir es, si el médico es ajeno, hay que hacer constar en ese consentimiento general de internación, y hay una fórmula redactada, que la pueden ver en ese formulario, donde se hace constar que específicamente en lo que concierne a la atención, a la intervención médica, la misma va a ser realizada por un profesional o un equipo médico ajeno a esta institución, y que por tanto esta institución compromete y responde por deficiencias y fallas en los servicios que está proveyendo, que no son el de la atención médica puntual, sino un equipo que falló en quirófano, digamos, fallas en el quirófano, o si se cae la cama, obviamente que va a responder la institución, si tuvo una infección intrahospitalaria va a responder la institución, porque son todos daños asociados a los servicios que comprometió la institución. Pero si el daño que sufrió el paciente se circunscribe pura y exclusivamente a una mala praxis en la cirugía practicada por ese médico ajeno al staff, si la clínica tiene instrumentado ese consentimiento general de internación de esta forma, va a ser un elemento de prueba muy importante para acreditar que esa situación es así, es decir, que no es la clínica la que proveyó el médico, sino que es el paciente el que buscó ese médico y que solamente la clínica facilitó las instalaciones necesarias para llevar a cabo la atención. Entonces, en una situación de ese tipo, podría o debiera quedar exenta de responsabilidad la clínica y solo realmente responderá el médico. Viceversa, si el médico no cometió ningún error y el problema del paciente fue que tuvo una infección intranosocomial y esa infección es atribuible a una falla o deficiencia del sanatorio, responderá el sanatorio y no el médico. Bárbaro, clarísimo. Gracias. En resumen, para instituciones como las de ustedes, tienen que asegurarse que la historia clínica tenga el consentimiento informado que celebró el médico con el paciente. Y a su vez, la historia clínica tiene que tener un consentimiento general de internación, que es la que regula todos estos otros aspectos que no tienen que ver con la atención, con la praxis quirúrgica, donde se aclare que la intervención es llevada a cabo por un equipo médico ajeno a la institución. Ajeno. Listo. Clarísimo. Gracias. Rafael, acá preguntan de la Nada. clínica Modelo Río Tercero, ¿cuántos años debemos guardar las historias clínicas? Bueno, entiendo que todo digamos, el auditorio responde a distintas provincias. En primer lugar, digamos, los financiadores del sistema requieren el cumplimiento de lo que es la norma local, y eso es bastante variable. Generalmente es entre 10 y 15 años según las provincias. Desde el punto de vista de lo que estamos hablando de la gestión del riesgo, la prescripción es a los 3 años. Lo que pasa es que la prescripción comienza a correr no desde que se realizó el acto médico, sino desde que se exterioriza el daño. Entonces, supongamos que hay un oblito y se reclama por un oblito, el plazo comienza a correr desde que el paciente se dio cuenta, digamos, de esa circunstancia. Con lo cual puede haber una diferencia entre el momento de atención médica y el momento en que nace el derecho a accionar contra la clínica. Dicho lo cual, lo ideal es cumplir el plazo que el Ministerio de Salud de la provincia fija a tales fines, que insisto, oscila entre los 10 y 15 años según las provincias, pero al menos redactar las historias clínicas 5 años de procedimientos quirúrgicos para tener seguridad de que aun cuando el paciente haga uso de todo el plazo de prescripción y demande al final del mismo, se tenga ese documento a mano. Digo 5 porque es difícil que un oblito no se exteriorice antes de los 2 años de realizar el acto médico.
y si así no fuese, no te revestiría mayor gravedad. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo te pregunto, a mí me pasó hace 2 semanas que por oficio me piden una historia clínica del 2015, si mal no recuerdo, donde las acciones son externas, no son contra la clínica ni nada por el estilo, y la historia clínica no estaba. El grupo de abogados nuestros justamente me hizo contestar eso, que dentro de la ley, el artículo que dice de los 3 años, y yo me quedé con dudas sobre eso, si estaba bien o no. Bueno, está bien, si la situación es esa y la historia clínica no la tienen, está bien responder que no la tienen porque transcurrió el periodo de prescripción. Pero yo aclaré también de entrada que desde el punto de vista administrativo, más allá de la cuestión judicial, hay plazo que fija la normativa provincial y que generalmente es 10 o 15 años, con lo cual eh, hay que intentar cumplir con esos tiempos. Después, bueno, las consecuencias van a ser muy disímiles, digamos, respecto de si se cumple o no se cumple con esos plazos, pero sí al menos cumplir con tener las historias clínicas para poder tenerlo como prueba frente a juicio de responsabilidad profesional médica, que es lo que más impacto puede tener en la institución. Después, administrativamente, sí, hay que cumplir con lo que fija el ministerio. Es más, estoy recordando este momento, no sé si habrá sido modificado, no lo he chequeado. Por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, en algún momento, las historias clínicas obstétricas había que guardarlas 30 años. O sea que, bueno, nadie lo hace. Bueno, muy bien. No sé si queda alguna otra pregunta. Yo voy a detener la grabación mientras tanto.